Buen día. Vamos a tratar hoy el siguiente tema, el siguiente punto, ¿verdad? Hablaremos de crecimiento económico y desigualdad. ¿Cuál es la relación entre ambos conceptos, verdad? Ambos términos económicos. Es muy importante comprender esto porque así nos explicaremos pues, la situación social en que se desarrolla actualmente el planeta, ¿no? El planeta Tierra, habitado por las diferentes sociedades, ¿no? Los diferentes países, porque se habla de países pobres, países ricos, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces el crecimiento económico pues se refiere a la creación de riqueza, ¿verdad? A esta creación de riqueza que año con año se genera por la actividad económica, por las actividades productivas dentro de cada país o dentro de cada sociedad. ¿Sí? Entonces eso se le llama crecimiento económico y bueno, se le dan algunos nombres como en el caso de nuestro país, Producto Interno Bruto, ¿verdad? PIB. Y obviamente se representa en dinero, ¿verdad? En valor monetario, aunque como sabemos en un país hay diferentes actividades económicas, diferentes sectores de la economía, clasificados por ejemplo como sector primario, secundario, terciario, y hay una infinidad de productos, ¿verdad?, que se elaboran y servicios. Para tener una idea al final, de cuánta riqueza se elaboró, pues no se pueden contabilizar producto por producto, ¿verdad? No se puede decir o referirse a algún producto en especial, ni se puede hacer por la evaluación por especie, ¿verdad? En especie. Tiene que ser representativo en la moneda del país, ¿verdad? Y por eso se maneja valor en dinero. Entonces un Producto Interno Bruto en millones de pesos, millones de dólares, ¿verdad? Que es el equivalente al valor producido. ¿Cuánto se produjo? Tantos millones dentro del país, ¿verdad? Y entonces eso está sujeto dentro del país. ¿Qué se hace para obtener esta producción? O para producir la riqueza, ¿verdad? Para obtener esa nueva producción de riqueza, incremento de riqueza cada año, pues se trabaja, no se invierte. El proceso económico no se puede dar sin el factor trabajo, independientemente del factor capital, ¿verdad? Y el factor capital incluye todo lo que se necesita para la producción. Y el capital significa equipos, ¿verdad? Maquinaria, significa instalaciones, terrenos, capital de trabajo que se le llama, ¿verdad? Y cierta cantidad que representa el pago del trabajo. Ese es el capital y por otro lado está el trabajo, ¿no? La fuerza de trabajo que se representa mediante el concepto de capital variable, es decir, mediante los salarios, ¿verdad? Que para el capitalista corresponden a su inversión, a todo su capital. Él invierte en capital fijo, que se le llama, lo que acabo de mencionar, más capital variable, que es la otra parte, que es capital, que es trabajo, ¿verdad? El capital variable es la compra de fuerza de trabajo.
para lo que la quieras ocupar, desde los niveles más sencillos hasta los niveles más complicados, ¿no? Desde el trabajo más simple hasta el trabajo, no sé, de un gerente, etcétera, lo que se requiera, pero eso significa capital variable. Entonces, obviamente, para que el capital pueda desarrollar su función de crecimiento económico, necesita la participación del trabajo, ¿verdad? El trabajo necesita aplicarse mediante la fuerza de trabajo, como ya decía yo, en diferentes niveles de producción y de responsabilidad, ¿verdad? Y de profesionalismo. Pero hay que aplicar trabajo para mover el capital, ¿sí? Y de esa manera crear la riqueza, ¿no? Porque si tú juntas una fábrica, todas las instalaciones de una fábrica para producir, por ejemplo, vamos a suponer mermeladas, ¿verdad? La fábrica sola no trabaja, necesita contratar mano de obra, desde los obreros hasta los gerentes que van a manejar la fábrica, ¿no? O los que van a dirigir el proceso de producción, obreros, jefes, etcétera, ¿no? La fábrica por sí sola no funciona, ya lo sabemos. Necesitas contratar y que toda esa mano de obra entre en contacto con el equipo, los que entran directamente con el equipo y ponerlo a trabajar, y los que están en contacto indirecto están participando también en el proceso, porque están facilitando la actividad productiva, ¿no? De producción. ¿Qué se obtiene de ahí? Pues se obtienen productos, se obtienen envases de mermelada en cantidades de acuerdo al nivel, a la capacidad, ¿no?, de producción de la planta, ¿verdad? ¿Y qué ocurre ahí entonces? Que el producto final, que es el objetivo que va a estar a la venta, pues esos son los botes de mermelada, ¿no? Y ese bote de mermelada entonces va a tener un valor que se le asignó al aplicarle trabajo, y el aplicarle también el funcionamiento de todo el equipamiento que se tiene de capital fijo, ¿verdad? ¿Sí? Porque el capital fijo lo que hace es transferir el valor, una parte de valor que se llama depreciación o amortización, que una parte se va agregando a los productos elaborados, ¿verdad?, en partes pequeñas, y se va distribuyendo, se hace el cálculo anual de cuánto le tienes que agregar, del valor que invertiste en equipo, en terrenos, en oficina, ¿sí?, en todos los gastos que implican el capital fijo, e irle transfiriendo, o sea, se transfiere ese valor que desde el punto de vista económico se considera como valor muerto, ¿verdad? Como trabajo muerto. Entonces, mediante el proceso de apreciación se hace un cálculo, y de acuerdo al nivel de producción, al volumen de producción, pues a cada producto le corresponde cierto nivel, cierta cantidad de transferencia de ese capital. Lo que quiere decir que el capital que se invierte, el capitalista o el empresario desde el principio, si es que empezó, por ejemplo, de cero a construir la empresa, pues se va a recuperar. No se recupera inmediatamente, pero en el transcurso 5 o 10 años, depende del volumen, ¿verdad?, se va a ir recuperando. Y al final tendrá otra vez ese dinero que invirtió en comprar maquinaria, equipo, comprar terreno, ¿sí?, pagar la luz, combustibles, insumos, ¿sí?, todo lo que sea, por ejemplo, capital fijo bueno, capital fijo estamos hablando principalmente, ¿no? Y capital de trabajo, perdón, sería la otra. Entonces se transfiere y se recupera, pero en largo plazo, y cada producto, cada bote de mermelada llevará una parte representativa de ese valor que tendrá que pagar el cliente. Y por el otro lado está el trabajo vivo, ¿no?, que es
el trabajo que contrata el capital variable, representado por capital variable, que es el pago que paga directamente para que todos los días funcione la fábrica, ¿verdad? La contratación de mano de obra, o sea, los obreros se tienen que presentar todos los días, aplicar su fuerza de trabajo y producir cierta cantidad, como ya decíamos, de botes de mermelada. Y todo el gasto operativo que se realiza, de acuerdo al volumen de producción, ¿sí? Pues ese valor vivo también se transfiere al valor de la mercancía, ¿verdad? ¿Sí? Cada trabajador, al aplicar su trabajo, está transfiriendo valor a la mercancía, le está dando otro valor. Entonces junta el valor del capital fijo y el valor del capital variable, ¿verdad? Y ya forman, y el capital de trabajo, ¿no? Y ya forman lo que es el valor, el costo de producción, ¿sí? Más lo que se tiene que agregar por el nivel de ganancia que necesita el empresario, pues ya se fija un precio. Quiere decir que toda la inversión que realiza el empresario se recupera desde el capital fijo al capital variable, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es ahí donde se crea la riqueza nueva que transfiere el valor, el capital variable, ¿no? El trabajo vivo, porque es lo que crea que está moviendo de manera inmediata, en el momento diario, para producir las mercancías, ¿verdad? Diario está produciendo mercancía, está transfiriendo ese valor que, como lo está desquitando el trabajador mediante el pago de un salario, ¿verdad? Y ese pago de salario se transfiere al valor de la mercancía, ¿no? Para darle un costo a la mercancía. Y por otro lado, como ya decía, se está transfiriendo el trabajo del capital fijo, ¿sí? El trabajo muerto, que es en valor también. Entonces eso al final crea un valor final que va al mercado nuevo, que se, vamos a decir, se produce diario, que es el capital fijo que se va a estar recuperando, capital muerto más capital vivo, capital variable, que es trabajo vivo del obrero, del gerente, del jefe de producción, de todos los que trabajan diario. Entonces por eso es la nueva creación de riqueza, nuevo valor, ¿verdad? El valor que ya el viejo de la inversión, el capital fijo, y el valor nuevo que diario se transfiere por la actividad de la aplicación de la fuerza de trabajo. O sea, el trabajo está haciendo que se produzcan las mercancías y que el valor crezca porque está transfiriendo, está generando nuevos productos, nueva riqueza, que lleva el capital anterior, recuperación de capital, más el agregado de valor nuevo, ¿verdad? Que es la aplicación de la fuerza de trabajo, más el incremento que tendrá esa fuerza de trabajo por la tasa de ganancia que el capitalista, el empresario desea, crea un valor final. Y así se produce la riqueza, ¿verdad? Mediante todos esos dos factores. Y se contabiliza cada año, esa fábrica de mermelada, pues cada año tiene que hacer un balance de cuánto produjo nuevo, cuánto le quedó el almacén del año pasado y hacer la contabilidad y cuánto nuevo de este año, ¿verdad? Y lo que se produce cada año es nueva riqueza. Entonces esto a nivel de país funciona igual. Se hace la contabilidad de toda la actividad económica del país y se saca el nuevo valor ya con las tasas de ganancias que cada sector de la economía, cada empresa, la suma de las empresas, ¿verdad?, están solicitando ganar. Entonces se dice, creció el Producto Interno Bruto, se creó más riqueza, ¿verdad? Pero tuvieron que participar esos dos, trabajo y capital, como ya vimos, el capital en sus diferentes formas, fijo y variable. ¿Sí? Y entonces se supone que entre mayor creación de riqueza, debería de haber más progreso en la sociedad, en el país, porque supone que
que la riqueza creada se debe distribuir entre los actores, entre los participantes de la producción de esa riqueza, ¿verdad? ¿Sí? Y por lo tanto debería de haber un bienestar social más o menos adecuado, ¿no? Porque pues si el trabajo participa el obrero y participa el capitalista, el empresario, se crea riqueza gracias a los dos factores. Al momento de distribuir la riqueza debería ser de manera equitativa, ¿no? Pero el problema es que no sucede así. El problema es que hay una desigual distribución de la riqueza. Debido a una cuestión material, objetiva, ¿no? De que el empresario, el capitalista, pues tiene dinero. La clase trabajadora no lo tiene y el dinero se convierte en capital mientras cuando tú lo aplicas a la producción o a la comercialización o a la especulación, como tú quieras, pero tienes dinero, ¿no? Tienes capacidad de comprar equipos, material e iniciar una empresa, cosa que el trabajador no tiene. Entonces eso le da una ventaja al empresario, independientemente de cómo haya obtenido ese capital. De acuerdo a las reglas del sistema de producción capitalista, pues el empresario invierte y luego contrata. ¿Sí? Como el empresario no depende de nadie, tiene toda la autonomía por tener capital, pues él puede decir cómo, cuándo y cómo invierte, ¿no? Mientras la clase trabajadora, puesto que vive al día, tiene que andar buscando trabajo y tiene que andar ofertando su fuerza de trabajo donde haya trabajo, ¿verdad? Es aprovechándose de esta condición que tiene el capitalista, el empresario, de controlar, de tener el control sobre el proceso económico por el capital que maneja, aprovechándose de esta situación, pues fija un salario, ¿verdad? Y ve al trabajador no como parte del proceso de producción, no como parte, como un factor que le ayuda a él a generar más riqueza, sino lo considera como un factor, ¿cómo se dice? Como un costo de producción. ¿Sí? Para él el trabajador es un gasto necesario que tiene que hacer, ¿verdad? Y que sabe que el trabajador pues tiene la necesidad del trabajo y por lo tanto al darle trabajo pues él considera que aparte le está haciendo un bien porque le está facilitando algunos medios para que pueda subsistir el trabajador. Al nivel que sea el trabajador, el nivel profesional que tenga, ¿verdad? Desde lo más simple, lo más, como decía yo, a los gerentes, actividades más de dirección, por ejemplo, de otras actividades, ¿no? Pero quien paga es el empresario, el capitalista, ¿no? Y entonces ve al trabajador, a las personas que contrata como un insumo que necesita y por lo tanto lo agrega como un costo de producción y por lo tanto como existe una necesidad de trabajo de la clase trabajadora y el empresario es el que por la inversión que realizó es quien tiene la oferta de trabajo, pues fija a qué precio, ¿no? Porque objetivamente para él es un costo de producción y por lo tanto, aunque el trabajador participa de manera importante en la creación de riqueza y a pesar de que seguramente le quede claro al capitalista de que si no contrata fuerza de trabajo, no mueve su negocio, no crea riqueza, no hace negocio, no genera ganancia, ¿verdad? Que tiene a fuerza de que contratarlo, ¿sí? A pesar de eso, pues objetivamente ante él aparece el trabajador como un costo de producción y nada más. Y por lo tanto, desde el visto conceptual del capitalista o empresario, pues no hay por qué repartir mayor cantidad de ganancia con el trabajador, ¿verdad?
o pagarle un salario más alto correspondiente al porcentaje, no proporcional a la riqueza que crea, ¿sí? Entonces, desde el vista objetivo, la conciencia del empresario pues es sacar el máximo provecho a un precio fijado. Entonces, de esa manera podríamos decir que se desprecia la fuerza de trabajo, ¿verdad? Se le dice, pues te pago tanto y de ahí te aprovecho todo lo que puede y todo lo que te pueda sacar, porque para la conciencia del capitalista, de manera objetiva, él es el que da el trabajo y por lo tanto él se tiene que beneficiar de esa fuerza de trabajo y tiene que sacarle el máximo provecho, a pesar de que seguramente la conciencia dice también que si no estuviera el trabajador, pues nomás no camina su negocio, ¿verdad? Y no crea riqueza. No hay creación de riqueza sin el trabajo. El detalle es que la clase trabajadora es mayoritaria, existe un mayor número de clase trabajadora, es decir, que no tiene capital pues para independizarse o actuar por su cuenta, y empresarios es más pequeña la población. En todo país, los empresarios siempre, la clase rica es en menor cantidad, pongamos 10%, ¿verdad?, contra 90% de clase trabajadora, ¿sí? Entonces, por otro lado, también el capitalista, el empresario, tiene la ventaja de que si alguien no acepta el trabajo al precio que él pone, habrá otro que sí lo necesitará porque tiene necesidades, ¿verdad? Como ya decíamos, redundando, tiene necesidades principalmente de sobrevivencia, ¿verdad? Y eso obviamente crea desigualdad porque se produce riqueza, se habla de incremento, de crecimiento del Producto Interno Bruto, que es creación de nueva riqueza, pero la desigualdad aumenta en la sociedad. Por eso crecimiento económico no significa igualdad o mejoramiento social, sobre todo de la clase trabajadora, cuando se dan estas condiciones. Y aún se empeora la situación en procesos de crisis, ¿verdad? O donde las tasas de ganancia por la competencia, por diferentes factores, no son altas, no son del agrado del capitalista, por lo que tú seas, por la competencia, porque el mercado se restringe, pues entonces el nivel de salarios es más bajo también, inclusive aumenta el desempleo porque se contrata menos gente, ¿verdad? Y obviamente en las economías que en algún momento dado pues tienen bonanza, bueno, pueden mejorar un poco el salario, ¿no? Porque tienen una tasa de ganancia pues aceptable, por arriba de la esperada. Y entonces el capitalista objetivamente también dice, bueno, quiero aumentar mi producción, quiero aumentar mi mercado porque me está yendo muy bien y contrato más trabajadores, y si no encuentro, pues subo el valor de la fuerza de trabajo, subo el salario, ¿verdad? Solamente en esos casos. Por eso hay la diferencia de algunos países, ¿no?, que controlan, hay monopolios de sus empresas, bueno, que se puede llegar a un nivel de vida un poco más alto, hay salarios un poco más altos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una conveniencia entre lo que gana el empresario capitalista, ¿sí?, los rendimientos que obtiene, le permiten decir, bueno, puedo pagar un poco más. Sí, se crea un nivel de vida un poco más alto, pero hay países donde eso no sucede, ¿verdad? O son países sometidos a otras potencias, a otros países, que en lugar de generar riqueza interna para el propio beneficio de la sociedad, de sus pueblos, pues están siendo sacados, bueno, por decirlo así, se está extrayendo riqueza de ahí, ¿no?, por empresas transnacionales que se van a ese país por los salarios baratos, etcétera, y están extrayendo riqueza que se llevan a sus países de origen, ¿sí?, donde aumenta pues el nivel de riqueza y de capital allá y puede provocar que en el país de origen de la transnacional pues la gente vive un poco mejor, ¿verdad?, la clase trabajadora,
¿Pero por qué? Porque hay flujo de riqueza de un país a otro, ¿no? Por esa vía. Entonces, ese es el conflicto entre trabajo y capital. Por eso, la situación reciente, bueno, y no tan reciente, ¿verdad?, de crisis del capitalismo, de las economías desarrolladas, ¿verdad? Porque esa situación de la desigual distribución de la riqueza también crea bajo consumo, ¿verdad?, que baje la demanda de productos, de cierta cantidad de productos que la gente ya no consume y se deprimen los mercados. Y las empresas que están dedicadas a producir, a abastecer de esos productos, no obtienen la ganancia que deberían obtener y muchos obtienen pérdidas y se puede llegar, como estamos ahorita, a un proceso de crisis. Y el proceso de crisis quiere decir que no hay ventas. Y si no hay ventas, no ganas, el empresario no gana, y si no gana, y si no gana tiene que tomar medidas, reducir el empleo o bajar los salarios, o cerrar su fábrica, depende ya si la situación está difícil. Bien, entonces, simplemente quería abordar este tema para ver qué crecimiento económico no es igual a igualdad y ni se mejora, ni es imperativo, ni es factor que lleve automáticamente a un incremento de la igualdad económica de toda la sociedad, ¿verdad? No es así. Como estamos viendo, al contrario, en periodos de crisis, la cosa se agrava más y la sociedad se vuelve aún más desigual porque al bajar la producción se crea menos riqueza, menos trabajo, que afecta a los que menos riqueza tienen, ¿no? O donde la riqueza no ha llegado en la cantidad suficiente. En cambio, los que han acumulado gran cantidad de riqueza, que son unos pocos, pues no tienen grandes problemas, ¿no? Entonces, hay una desigual distribución de la riqueza, ¿verdad? Falta reconocer la importancia del trabajo. Por eso es empresario, para darle más importancia, mejorar los sueldos, pero de manera real, ¿sí? Y buscar alguna manera de que, pues, reconocer el trabajo a los trabajadores, ¿verdad? Y pagarles más, que les llegue mayor cantidad de la riqueza en la que ellos participan para su producción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando se habla en un país, como estaba viendo yo una nota, ¿no?, aquí en México, que creció las exportaciones del sector agroexportador, aumentaron en tanto, somos superavitarios, sí, pero toda la riqueza creada en ese sector se está apropiando solamente de las empresas grandes, transnacionales, que se dedican a eso. El trabajador solo recibe, como ya decíamos, una parte de eso que es mínimo, una minucia que es el salario, y la otra parte que va por impuestos al gobierno, ¿verdad? Pero la mayor parte, digamos el 80% de la riqueza creada, de ese crecimiento por las exportaciones de alimentos o lo que tú quieras, que realizan empresas transnacionales, pues se lo llevan las empresas transnacionales, ¿verdad? Se creó riqueza, pero su distribución fue desigual. Y crearon riqueza gracias a la participación del trabajo, no hay de otra. Sin embargo, pues el trabajador es el más olvidado, ¿verdad? Sí. El trabajador pues es el más al que más se le discrimina, podemos decir la palabra discriminación. Y es discriminación, ¿por qué? Porque no se le da la importancia que tiene
objetivamente y que tiene de manera real en el proceso productivo. ¿Sí? El empresario con una actitud prepotente, pues se considera que él es el más importante y que su capital es lo más importante, ¿verdad? Que gracias a su capital tiene trabajo el trabajador, pues, el obrero, la mano de obra, ¿no? ¿Sí? Entonces es un tipo de discriminación. Y no se quiere reconocer que su capital sin la fuerza de trabajo, sin la fuerza laboral, pues no funciona y él no podría incrementar más su capital porque no explotaría la fuerza de trabajo, ¿verdad? Ni crearía nueva riqueza de la que se apropia por tener la ventaja económica en el proceso productivo. Entonces, habría que dar un vuelco en eso. Habría que tomar conciencia por parte de los empresarios de la importancia del trabajo, porque además, creando esta desigualdad, pues se están creando problemas graves en la sociedad que también le van a afectar y le estarán afectando, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es la situación, ¿no?, sobre el crecimiento económico y la desigualdad. Crecimiento económico en una economía de carácter capitalista, de modo de producción capitalista, no resuelve la desigualdad, al contrario, la incrementa prácticamente, como está quedando demostrado con los datos actuales de crisis en el sistema capitalista. ¿Sí? Claro, hay repuntes, y como los datos también dicen, que en algunos países pues, la pobreza disminuye un poco, disminuye cuando hay auge de la economía, pero luego viene la crisis, es el problema, y la crisis hace retroceder lo que se había ganado, ¿no? ¿Sí? Y claro, los países que son potencias ya, que controlan la economía prácticamente a nivel mundial y la política mundial, pues pueden imponer condiciones a otros países y por eso no caen y por eso siguen manteniendo un cierto nivel de vida en su sociedad un poco más alto que de las economías a las que controlan, ¿no? O de las economías o pueblos a donde van a extraer recursos. Es por eso que la migración de empresas, por eso hay transnacionales en los países, porque ¿a qué vas a otro país a producir? ¿A qué vienen a México? Pues porque el salario está bajo, pagan menos. En Estados Unidos, suponiendo Estados Unidos, México, ¿no? Estados Unidos pagan en dólares, en México pagan en pesos, y al nivel de precios de México, y pues cuando tú ves la diferencia entre dólares y pesos, pues aquí pagan una bicoca, luego van y venden esos productos en dólares en Estados Unidos, ¿no? Entonces, vienen aquí porque reducen sus costos de producción, o sea, al pagar menos, en salarios principalmente, y en materias primas, ¿sí? Y al vender sus mercancías, ya sea exportándolas a sus países de origen, en otros países, o vendiéndolas internamente en el país en que están, pues sus ganancias son elevadas o cuando menos se mantienen a un nivel aceptable para ellos, ¿verdad? Sí. Pero la contradicción está ahí, lo dicen los datos, por eso la crisis, ¿no? Es decir, no se resuelve el problema y también poco a poco se van deteriorando las condiciones económicas de los habitantes de esos países que se consideran ricos, ¿no? O potencias. ¿Sí? Baja el empleo, sube el desempleo. En Estados Unidos, por ejemplo, los datos ahorita, esa gente que hace, deteriora su nivel de vida, crece la pobreza en Estados Unidos, porque hay pobreza. Entonces el sistema capitalista tiene esa contradicción y por eso las crisis serán constantes y por eso crecimiento económico no necesariamente significa mejoramiento de la sociedad, igualdad de ingresos, ¿no?, de la clase trabajadora.
Así que los gobiernos que festejan eso, cuando saben que sus pueblos, su clase trabajadora está en pésimas condiciones, festejan los crecimientos económicos, pues solo lo hacen por cuestiones políticas, porque saben que la mayor parte de esa riqueza, de ese Producto Interno Bruto, de la nueva riqueza creada, se la lleva el gran capital, ¿no? Las grandes empresas, sean nacionales, o sean transnacionales, o sean empresas de otros países, ¿verdad? Y entonces, eso quiere decir pues, que se necesitan políticas para corregir eso, ¿verdad? Entrar en análisis, entrar en discusión, en acuerdos para tratar de mejorar la situación y la mejor distribución de la riqueza que se crea cada año en cada país.